Preguntas y respuestas sobre la Argentina que viene en ¿Por qué? ¿Por qué? Con Graciela Fernández Meijide en la 1110. Bueno, acá estamos de nuevo. Les aseguro, les prometo que todo lo que se habló durante la tanda lo vamos a volver a plantear porque son todas cosas interesantes. Y usted ya sabe que si quiere comunicarse con nosotros, puede escribirnos a porqueprograma, todo juntito, @gmail.com. Seguimos con Emilio Apud y con Daniel Montamat, ambos, lo recalco, exdirectores de secretarios de Energía que trabajaron juntos todos los años en que íbamos desperdiciando nuestra capacidad energética, aconsejando que se modificaran. ¿Los llamaron ahora? ¿Este gobierno los llamó ahora? Sí, nos acaba de llamar la semana pasada. Ajá. Nos llamó, lo asumió el ministro también, ¿no? Sí, no, bueno, sí, eso fue una protocolar el día 11 cuando... Me dan ganas de decir tarde PH. Bueno, pero más vale tarde que nunca, ya que No, acá. Y me parece que es interesante porque estamos considerando que el gobierno piensa esto que no puede ser cortoplacista, sino que tiene que ser de mediano y largo plazo, con políticas de Estado, que es lo que venimos bregando nosotros hace años. Pero no es por una cuestión ideológica o declamatoria, es que si no, no vienen las inversiones. ¿Quién en su sano juicio va a venir a meter 2.000 o 3.000 millones de dólares que sabe que lo va a tener enterrado durante 10 o 20 años si no sabe qué va a pasar en el 2019? Que viene un nuevo presidente con su libreto y le tira abajo toda su inversión. Ahí hay un problema, me parece. A ver, yo creo que nosotros hace mucho tiempo, muy anterior a estos gobiernos, hemos crecido como nación con la idea de que el Estado tiene que proveer. Entonces tiene que proveer de aquellas cosas que son institucionales, la justicia, la seguridad, la educación, la salud y también la energía, el agua. Ahora, en ningún lado ocurre eso. El fútbol. No. Qué interesante esta reflexión tuya, Graciela. La Argentina nace a su independencia con este problema. El virreinato del Río de la Plata se financiaba 80% con la caja de Potosí, 20% recursos de la aduana de Buenos Aires, que eran muy bajos porque era un virreinato pobre. Era un virreinato pobre, pero se hizo más pobre cuando se independizó, porque se acabaron los recursos de la caja de Potosí. Está bien. Y entonces desde ahí la Argentina viene con este problema. Esto lo plantea Cortés Conde, ¿no? El historiador, de que siempre ha adelantado el tema de la cantidad de bienes y servicios públicos que quiere, sin pensar en cómo se financian. Porque si los bienes y servicios públicos que tenemos no tienen financiamiento genuino, bueno, o nos endeudamos mucho y después rompemos con los acreedores externos porque no podemos pagar los intereses. Nunca me voy a olvidar. O internamente le damos a la maquinita. Nunca me voy a olvidar esa sesión en diputados donde se aplaudió, porque Rodríguez fue Rodríguez el default, ¿no? Claro. Que dijo, entramos en default. Y una cantidad de gente que no quiero calificar, aplaudió como si eso fuera una cosa heroica. Claro. Entonces, cuando yo escucho hablar, por ejemplo, a la gente del gobierno anterior, yo creo que, no sé si hay insensatez o parte de desconocimiento, pero muchos hablan yo diría con sinceridad, diciendo, nosotros proveímos a los argentinos de energía barata, electricidad. Sí, muchachos, pero ¿cómo se financia? Porque energía barata, bueno, Arabia Saudita regaló durante mucho tiempo la nafta, pero es Arabia Saudita, ¿no es cierto? Los venezolanos empezaron con esta, mire dónde están los venezolanos. Ahora tienen problemas todos los países que eran abastecidos, Nicaragua entre ellos, por Venezuela. Exactamente. Con lo cual, hay países como la Argentina, que tenemos energía suficiente para autoabastecer, pero no somos una potencia energética, que tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos con el capital energético. Y entonces tenemos que saber que las tarifas
Y los precios de la energía, como dice el documento este de los exsecretarios que firmaron varios candidatos a presidente, entre ellos Macri, Massa, Margarita Stolbizer también, los precios de las tarifas energéticas deben recuperar sus costos económicos. Y los subsidios no pueden ser generales e indiscriminados, porque benefician más a los ricos que a los pobres. Los subsidios tienen que ser focalizados. ¿Cómo? A través de una tarifa social. Bueno, eso es algo que este gobierno ha llevado adelante y también lo difundió mal. Porque tendría que haber dicho, miren, yo estoy recomponiendo los precios de las tarifas energéticas, pero estoy transformando los subsidios de indiscriminados en focalizados. En gas natural hay 1.500.000 personas, que yo les digo son los callados del gas, que están recibiendo facturitas que son iguales o menores que antes. 1.500.000 por 4 es importante. En electricidad, 3.500.000, 3.600.000, que están focalizados. Eso no dicen nada, no le muestran la facturita, Graciela Fernández. Diga, mira la de antes y la de ahora. Saltan los casos serios, ¿no? Pero todo eso forma parte de esta nueva cultura y esta nueva institucionalidad que nos debemos. Pablo, ¿vos ¿Qué opinión les merece la implementación de estos aumentos de tarifas llevados a cabo por este gobierno, sobre todo en el debate que se planteó, como en tantos otros órdenes, de shock o gradualismo, y por otro lado el fallo de la Corte? Con el diario del lunes es fácil, ¿no? Ahora sabemos que tiene que ser gradual todo. Claro. Sí o sí. Gradual, ¿qué gradual? ¿No? Con las diferencias. Claro, a mí me parece que hubo dos errores. Primero, no considerar que este es un problema asintomático y que la gente no lo padecía. No era lo mismo una hiperinflación, que la gente se sometía a una terapia fuerte, que en este caso que la gente estaba un poco desprevenida, salvo aquellos que le cortan la luz, ¿no? Claro. Y por otro lado, considerarlo como un tema energético solamente, cuando es un tema que trasciende la energía, ¿no? Afecta la macroeconomía, afecta temas sociales, temas políticos. Entonces, tal vez habría que haber buscado, antes de hacer el lanzamiento, ¿no? Cables a tierra en todas esas cosas que no son energía, y hubiéramos minimizado, ¿no? el resultado y el costo político. No nos olvidemos que el costo económico pueden ser 11.000 millones de pesos. Es una cifra interesante, pero el costo político en un gobierno que recién empieza, ¿no? Es vos esto, Graciela, lo sabes mejor que nosotros, es una cuestión que habría que haberla cuidado un poco más. Ahora, bueno, había abogados que consideraban que se podía hacer ex post la audiencia pública. O sea, hacer el aumento, después, bueno, el criterio de la Corte fue que no, que había que hacerla antes. Entonces ahora se da marcha atrás. Bueno, a lo mejor ahora es la oportunidad para que el gobierno, ¿no?, haga esos ajustes, ¿no?, que la experiencia le está indicando. Y bueno, a lo mejor en vez de recuperar la tarifa de equilibrio en qué sé yo, en meses o un año, a lo mejor haya que recuperarla en un plazo mayor, ¿no? Por ejemplo, yo creo que se tiene que tomar la transición como el plazo de este gobierno. Es decir, que este es un gobierno de recomposición. De recomposición. De aquí al 2019 tenemos que tener, por ejemplo, tarifas de gas que reflejen los costos económicos. ¿Qué es el costo económico para la gente? A ver, contá. El costo que significa traer el gas de otra parte. Porque si no lo producimos localmente, lo necesitamos importar. Hoy estamos importando el 30% del gas natural. Sí, vaca muerta es todavía una vaca muerta. ¿O está es muerta? Una vaca Está muerta muerta para siempre jamás. El recurso está ahí abajo. El recurso está. Pero hay que invertir ingentes sumas de capitales para desarrollarlo y transformarlo en reserva probada. Hoy es recurso potencial. Mientras tanto, Emilio habló de 8 años, vamos a seguir importando un tiempo importante y es el gas de afuera que traemos el que nos fija cuál es el costo de traerlo. Perdóname, siempre que tengamos facilidades o elementos para importar, porque si no tenemos capacidad de importación y lo que producimos tampoco alcanza,
tenemos que reemplazar gas por líquido. Por gasoil. Gasoil, que vale mucho más Y ese caro. te fija el costo económico. El último... Y te lo sube. Y claro, el último sustituto para satisfacer toda la demanda de gas que tiene. ¿Qué es lo que hacen las fábricas cuando les piden que dejen de Que usar? corten el gas. Tienen que usar o fuel oil o algunas gasoil. ¿Y cómo se sale de ese círculo vicioso de como no se genera confianza, no vienen inversiones, como no vienen inversiones, no se puede, por ejemplo, explotar un yacimiento como Vaca Muerta? Emilio, y se lo traslado después también a Daniel, usted en el primer bloque comentó que en 8 años, si se hacen las cosas bien, se podría abastecer el mercado interno e incluso exportar. Bueno, ¿cómo sería? ¿Cuál es el plan en ese sentido? Bueno, con ¿Cuál sería el plan? ¿Cuál sería exactamente? El plan es recomponer la confianza de los inversores, ¿no? Y para recomponer la confianza de los inversores, ¿no? Hay que dar señales claras de políticas consensuadas. Si yo fuera el gobierno, ¿no? Y tengo que sacar una nueva ley de hidrocarburos o tengo que hacer un nuevo cuadro tarifario, bueno, me reuniría con el peronismo, me reuniría con el socialismo, con el radicalismo, qué sé yo, y sacar algo sobre una base consensual que quita el riesgo de que el próximo presidente venga y dice, no, a mí no me dijeron nada, ¿no? Esa es una. Y la otra, los precios económicos. Yo, si soy un inversor, no voy a ir a un país ignoto, porque nosotros conocemos Argentina, pero afuera no nos conocen mucho, ¿no? O nos conocen mal. Nos conocen por nuestras dificultades a veces de... Claro, no voy a ir a un país de las características del nuestro, donde lo que me van a pagar, ¿no? Por lo que yo vendo, que es metro cúbico de gas o kilovatio hora, lo fija un político, o lo fija no el mercado, ¿no? Aunque suene mal, que mucha gente cuando habla de mercado pero es lo que hacemos todos los días. El otro día hacía una cuenta, si hubiéramos aplicado lo mismo para la leche, lo que hicimos con los hidrocarburos, tendría que estar el litro de leche a 80 centavos ahora. Sin embargo, ¿vale cuánto? 14 pesos, 15 pesos. Sí. Para queja de los tamberos que dicen que no reciben suficiente retorno. Imagínate cómo está. Y bueno, sin vaca estaríamos. Estamos sin gas. Yo lo que dice Emilio lo resumo en 3 palabras para ser a veces gráfico. Señale de precio, precios. Tenemos que arreglar estos los precios gradualmente, Graciela, pero hay que ponerle el cascabel al gato. Es decir, no podemos seguir con subsidios indiscriminados y con precios que no reflejen el costo económico. En algún tránsito, en algún sendero tenemos que recuperar, porque si no, nadie te viene a enterrar capital. Hace 2 días oía, o 3 días, no me acuerdo, oía en la radio a un economista o un experto en esto que decía, señores, los que me están escuchando, ahora no están pagando, pero por favor ahorren, porque más tarde, más temprano van a pagar. Primera palabra, precio. Segunda palabra, institucionalidad. El kirchnerismo no solo destruyó las reservas de petróleo, destruyó las instituciones. Entonces tenemos entes reguladores intervenidos, no profesionalizados, etcétera, etcétera. Las reglas en este sector se manejaron con discrecionalidad, cambiaron. Con resoluciones se violentaba el orden piramidal jurídico, resoluciones te cambiaban reglas, no te aplicaban, reglas de largo plazo. Segunda palabra, reglas. Y la tercera palabra, que a lo mejor la ponemos los exsecretarios siempre en primer lugar, estrategia de largo plazo, que es lo que decía Emilio. Si podemos, las fuerzas políticas, definir una política, ¿qué es una política de Estado? Porque la sociedad le usa una política que mantiene ciertos lineamientos básicos en la alternancia republicana del poder. Vienen los otros y no destruyen todo, mantienen estas balizas. Mira, con esas 3 cosas recuperamos la confianza. Yo te tomaría un ejemplo que generalmente cuando uno lo pone afuera lo ve más claro. Con toda la crisis político-económica que tuvo Brasil y que tiene que estar resolviendo, al mismo tiempo Itamaraty, la Cancillería, que tiene una política que llamaríamos de Estado, no importa cuál sea el gobierno, empezó a vender, consiguió que Estados Unidos le compre carne. Sí, señor. Cosa que hasta ahora no habían conseguido. Es decir, fue paralelo, lo demás era todo un lío. Lo político, lo económico, la corrupción. Sin embargo, tenían clarito que una de las situaciones que había que producir es que Brasil terminara vendiendo carne a Estados Unidos, que es un gran consumidor. Ahora, a eso nosotros
nos parece un milagro. Si alguien lo hiciera, nos parecería milagro. Claro. Ahora, fíjate Perú, que desde Fujimori hasta Kuczynski, el último, pasaron 5 presidentes con distinta visión política, ideológica, pero tuvieron una política de Estado. Y hoy es investment grade, van las inversiones, tienen una tasa bajísima. Tenemos que apuntar a eso, ¿no? A Dinamarca ni a esos países que son inalcanzables. Perú, Chile, ¿sí? Ahora, yo quisiera rescatar 2 cosas de esta experiencia de haber querido aumentar las tarifas y que, bueno, que hubo que dar marcha atrás. Primero que nada, que la gente está tomando conciencia del tema del precio de la energía. Eso ha sido bueno, es la parte positiva. Y lo otro... Da cascotazo, pero bueno. Lo otro es que, y que no es menor, el gobierno está dando muestras de que va a respetar la institucionalidad, la república. Porque eso de someterse a la justicia, es decir, ok, sin chistar, ¿no? Acordate lo que era antes, ¿no? Sí, sí. Y haber sometido al ministro a el Congreso, que es la otra pata, está hablando de que la República va a empezar a funcionar sobre bases sólidas, o por lo menos eso es lo que intenta este gobierno. O sea, Bueno, de hecho el jefe de gabinete va sistemáticamente a diputados a dar cuenta Dentro de los cómo términos están, de ¿no la es ley. cierto? Que es parte de respeto a la institucionalidad, es verdad. Y se van a hacer las tan discutidas audiencias, si eran o no obligatorias, bueno... Se van a hacer. Se van a hacer. Se van a hacer y, bueno, ojalá se puedan resolver positivamente, ¿no? ¿Qué impresión les quedó? Días atrás se reunieron con el ministro Aranguren y de hecho estuvieron conversando respecto de un acuerdo federal de inversiones. De inversiones energéticos, exactamente. ¿Qué impresión se llevaron de la reunión con el ministro? ¿Está en su cabeza la idea de generar consenso del ministro y de Macri, en definitiva? Primero, subrayemos las diferencias. El grupo de exsecretarios de Energía nace en el 2009. Le mandamos una carta dirigida a la presidenta en aquel momento, Cristina Kirchner. Marzo de 2009. Se la mandamos en diciembre, y esperamos hasta marzo porque no nos contestaron nada. Entonces, como no nos contestaron nada, 3 meses y pico, ni siquiera decir, se la delego a fulano de tal, quisimos dar una charla, ¿se acuerdan? Una conferencia, ahí nos bloquearon la sala ahí en la universidad, en la Facultad de Ingeniería. La gran diferencia con este gobierno, seamos honestos, porque esto hay que sentar, es que nos llama el propio gobierno a decir, y las políticas de Estado en realidad no se elaboran desde la oposición. El germen de la política es el propio gobierno. Por supuesto. El propio gobierno nos ha llamado y nos ha dicho, sobre este documento de consensos que ustedes elaboraron y que firmaron, Macri, Massa, Stolbizer, de los que quedan, digamos, lo habían firmado Cobos, Sanz, Wiener, la UCR y el socialismo. De este documento de consensos para una política de Estado. ¿Podemos empezar a trabajar sobre un plan de largo plazo? Bueno, eso es una reivindicación también nuestra, porque es un documento que se elaboró con mucho esfuerzo. Incluso estuvimos, Graciela, hay que decir todo esto, con la gente de Scioli, para que tratara de firmar. ¿Y saben lo que nos dijeron? Estuvimos en una reunión en el Banco Provincia. Claro, y los ministros nos dijeron, nos parece bueno, pero no podemos firmar. Claro, yo estoy segura, Entonces, queremos reiniciar ese camino de los consensos. Te digo, Daniel, que mi experiencia y de quienes nos siguen y nos escuchan en este programa, y bueno, y también en el Club Político Argentino, prácticamente pasaron todos los técnicos de los que eran candidatos con posibilidades a ganar. El pasado, todo el transcurso. Y todos te hacían el mismo diagnóstico en distintos temas, ¿no? Y te anunciaban las mismas medidas, más gradualidad, menor gradualidad, pero todos se le veían venir igual. Y yo creo que Scioli también y quienes estaban con él, y que sabían que no les iba a quedar otro remedio que hacerlo. La dificultad que tuvo Scioli fue romper a tiempo con el kirchnerismo, quedó entrampado ahí, bueno, ya veremos cómo sale, a mí no es un tema mío, digamos, pero esta es la realidad, ¿no? Le pusieron una piedra en los pies. Sí, señor, sí. Ahora,
déjame agregar a lo que estás diciendo de la oferta del gobierno, la invitación que hizo el gobierno hacia los exsecretarios, es que no hay ninguna condición, vamos a tener absoluta independencia de criterio, va a ser un grupo externo que va a funcionar ad honorem, de manera que... Grupo consultivo. Consultivo. Claro. O sea que no, hay mucha gente que está diciendo sí, los van a usar para la foto, qué sé yo, no. Ya somos grandes, no creo que nos vayan a usar. Además, cada uno de ustedes tiene una trayectoria que es respetable y demás, no se juega. Sí se juega, creo yo, y vale la pena, un interés en ayudar a que empiecen a modificarse las cosas. Que este país, Graciela, sea república y se desarrolle económica y socialmente. Porque de eso se trata. Y para ser república y desarrollarse económica y social necesitamos políticas de Estado en ciertos temas fundamentales. La energía, entre Y el presidente Macri, que es uno de los firmantes del documento, fue uno de los primeros en promoverlo, no el primero en firmarlo, pero que sí nos recibió cuando era alcalde o jefe de gobierno. Y ahora sigue muy entusiasmado con esto de las políticas de Estado porque él sabe, tiene la visión de que las inversiones, si no hay largo plazo, si no salimos del brete de la coyuntura, va a ser muy difícil que vengan. Y qué mejor que, bueno, hay de todo. Dentro del grupito de 7 están de casi todos los partidos, menos del kirchnerista, ¿no? Porque ahí yo creo que... Aunque, bueno, no quieren, y tal vez lo estén lamentando, ¿no? Porque yo creo que había gente que valía la pena, que se podría haber puesto ahí, ¿no? Nos podrían haber escuchado desde el 2009 hasta el 2015, son varios años. Al contrario, lo tomaron a mal y empezaron a criticarnos. Yo creo que hay que intentar no cerrar las tranqueras. Yo creo que sí. Me parece que lo más sabio justamente es pedir que todo el mundo se incorpore a este esfuerzo. Hoy, hace un rato, decíamos acá, incluso la oposición, porque hasta por una cuestión de conveniencia, se imagina, tomando el gobierno de aquí a 4 años, cuanto mejor esté el país. Ahora, hay una desgracia que tenemos nosotros, que cuando se hizo la reforma de la Constitución en el 94 y se permitió la reelección, se acortaron los términos. En vez de 3 años, son 4 años, en vez de 6 años, son 4 años. La elección de segundo término, que es la que va a haber el próximo año con modificación de la Cámara de Diputados y de Senadores, ya empezó. Claro. Y ahora todo ese consenso que se obtuvo para pagar los holdouts, para el cepo y todo lo demás, se va a complicar a menos que haya muchísimo sentido común. Pero también está la legitimidad de... Pero con más razón, Graciela, tenemos para superar justamente, tener políticas de Estado. Porque ¿cómo le explicamos esto a las moléculas y a los electrones? Bueno, no, para yo ahí ya renuncio. No los puedo invitar a este programa. Graciela, lo que nos invitaron a nosotros, ¿no? A política de Estado, no paga electoralmente. No es un issue que te va a dar más votos. Digo. Por eso a mí eso rescato del actual gobierno, que no se fija en la especulación del año que viene. Y dice, muchachos, piensen, si dentro de 8 años tenemos esto, bueno, yo no voy a cortar la cinta, mala suerte, pero hay que pensar un poco más en el país que en el poder, ¿no? Pero es cierto, perdón, sí. El tironeo que ocurre en la fuerza, sobre todo de la oposición, como plantea Graciela, en cuanto a esta lógica plebiscitaria, porque, por ejemplo, con las audiencias públicas ya comenzaron que no van a funcionar si antes no se entrega la información, si no se regionaliza, ¿no? Las audiencias, porque la idea del gobierno es encorsetarlo y plantear una serie de reuniones generales. Entonces, esta lógica, incluso planteada por el Frente Renovador de Sergio Massa, dificulta la lógica. Pero tiene que ver con la especulación política. Claro, y yo creo que aparte de la cuestión energética y demás, como gente que ha transitado por la política y entiende la política, y argentinos que sabemos, podemos detectar los problemas, deberíamos hacer una fuerte presión para que la reforma electoral incluyera esta cuestión de las elecciones a los 2 años. Muy bien. Debería ser cada 4 años todas, tanto las que tienen que ver con diputados. Y sí, porque de esa manera un gobierno puede tener políticas, porque yo no le quito el derecho
ni la legitimidad a una oposición de construirse sobre la crítica. Claro, claro. Y el tema de tarifas, que fue más interpretado no como un problema técnico, sino como insensibilidad social, Claro. le dejó la puerta abierta A toda esta especulación. a toda la gente que, bueno, Sí. lo va a usar, esa puerta abierta. ¿Por reforma política se podría hacer este cambio que Bueno, sugiere Graciela? esto lo vamos a discutir En otra audición y no con ustedes. Pero Porque con ustedes voy a discutir Yo solo quería de sacarme la energía. duda nomás para contársela a los electrones. Yo lo voy a preguntar. Bueno, los dejo a ustedes hasta el domingo próximo. Le agradezco muchísimo tanto a Emilio Apud como a Daniel Montanat que nos ayudaran a entender este embrollo. Y sigan la 1110 y con el programa que viene, que vale la pena. Dreams that you dream of, dreams really do come true.